El aborto es un tema que indiscutiblemente amerita la atención de todos nosotros. Es obvio que el incremento de esta situación, de esta práctica, se ha de alguna manera manifestado de una forma brutal. Creo que debemos estar atentos porque independientemente de que el desarrollo se ha ido manifestando en una forma progresiva, debido a que justamente hay países desarrollados en donde se ha legalizado esta práctica, pero también hay otros países que en realidad pues lo están haciendo en una forma clandestina. Sin embargo, yo pienso que a estas alturas nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar expectantes de cómo poder de alguna forma involucrarnos en evitar que esta situación o que esta práctica se lleve a cabo de la manera como se está llevando. Pero la pregunta que nace es obvia. ¿Qué es el aborto? Porque estamos tocando el tema del aborto. Quizás para usted puede ser una definición muy práctica, es el sacar del vientre de una madre un feto que ha sido muerto. La verdad pues que hay algo más profundo que eso. Yo pienso que es la anulación, el desechar algo que ya está en proceso, que ya fue creado con un propósito. Fíjese la trascendencia que tiene. Y quiero decirle más, y le vamos a añadir, fíjese que de cada 4 adolescentes, una de ellas antes de los 18 años ya ha experimentado este tema del aborto. Es decir, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar atentos, tenemos que empezar a tomar de alguna manera cartas en el asunto, porque indudablemente hoy no lo tenemos en nuestra propia familia, pero sí lo podemos llegar a concebir dentro del entorno donde nosotros vivimos, quizás en nuestras iglesias, quizás en diferentes lugares. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que tener este gran reto, este gran desafío de poder hablar de estos tópicos que indiscutiblemente están afectando a la sociedad y que nosotros tenemos que estar a la vanguardia de la mejor manera posible para poder combatirlo y poder entregar herramientas que indiscutiblemente puedan ser de gran utilidad. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros abordar este tema? ¿Cómo podemos nosotros enseñar a los padres qué es lo que es el aborto? ¿De qué manera nosotros podemos trabajar o de qué manera nosotros podemos buscar alternativas para que las chicas que han vivido esta experiencia puedan de alguna forma sanar su corazón? Estamos hablando de un tema súper importante, un tema que yo quisiera que toda mujer estuviera escuchando en este momento. Y estamos hablando del aborto. El aborto es la paralización de un neonato en el vientre de su madre debido a una mala gestación o problemas en el organismo. Este proceso es natural y aquí no están padre y madre con un profesional de acuerdo para interrumpir este embarazo. Existe abortos no provocados. Este tipo que estoy hablando es uno no provocado. En estos casos decimos que no hay transgresión en las leyes de Dios contra los padres. ¿Por qué? Porque fue algo natural, algo que se desprendió del vientre de la madre, el cual ella quería. El aborto o feticidio es el asesinato de un niño o una niña en el vientre de su madre, sea en cualquier etapa del embarazo. También ahí están los dos padres de acuerdo y con un profesional. En el aborto natural no están los padres de acuerdo ni está un profesional para interrumpir un aborto. Aquí es diferente. Aquí los dos padres quieren interrumpir ese embarazo, quieren sacarse ese bebé del vientre. Entonces, eso es un asesinato. Por lo tanto, yo quiero que tú te quedes, porque te vamos a dar la diferente forma de tener un aborto y para que reconozcas cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias. Así que te damos la bienvenida a tu programa, SOS Matrimonios. Ok, estamos hablando del aborto. En realidad, nos tenemos que detener a observar las características de lo que es realmente un aborto. Sin lugar a dudas que para muchos, como hemos dicho, tiene su propia definición al respecto, pero consideramos que es prudente en este momento que estamos nosotros entregándole esta información de las consecuencias fundamentales que puede llegar a tener un aborto,
no solamente informarle las características o los tipos de aborto, sino que también reconocer que muchos creen que el aborto es un procedimiento solamente quirúrgico, como por ejemplo operar de amigdalitis, operar de apendicitis o sacar una muela del juicio. En realidad va más allá de lo que significa realmente un aborto. Vamos a ver un par de categorías en donde podemos de alguna manera enfocar estos tipos de aborto. Creo que es una práctica, como hemos dicho, que está tomando mucha trascendencia, mucho auge. Creo que definitivamente tenemos que tener conciencia de que es una situación que se está acrecentando cada día, pero lo importante de todas formas es tener conocimiento, un conocimiento amplio, un conocimiento el cual nos pueda no solamente tratar de ser precavidos ante una instancia de esta naturaleza, sino que también tener un conocimiento técnico, quirúrgico, en fin, conocimiento clínico, a lo que voy, para que podamos definir y podamos ver de alguna manera que no solamente es el extraer un feto, como dijimos, ya muerto del vientre de la mujer, sino que más allá de lo que puede llegar a significar. Queremos decir que los abortos caen en dos categorías muy importantes. Una de ellas es la categoría, el aborto naturalmente espontáneo, que a la postre viene siendo un aborto involuntario. Quizás muchas veces nosotros hemos visto situaciones de esta naturaleza en donde pues acontece este fenómeno de que es un aborto que no es inducido propiamente, sino que es algo involuntario, que el feto por una situación u otra pues se falleció dentro del vientre de la madre, y esa es una práctica en realidad que no deja de ser común. Fíjese bien, no deja de ser algo que realmente esté afectando mucho. Sí afecta por diferentes razones, pero no es el punto donde nosotros queremos llegar, sino que también tenemos que mirar el inducido, el aborto artificialmente inducido, que es el más grave. ¿Por qué? Porque ese es el aborto al cual queremos referirnos específicamente. El aborto que es realmente pues inducido por la decisión en realidad de la madre o del gestor, que no toman la jerarquía, que no toman en realidad el valor que amerita el poder engendrar un hijo. Esto es una situación que indiscutiblemente afecta demasiado, porque yo creo que para mí especialmente el hablar de este tópico es obviamente fuerte, porque yo creo que no tomamos conciencia de lo que realmente significa el poder, el literalmente asesinar un ser humano. Entonces, si nosotros lo miramos de las técnicas del aborto, entonces hemos visto dos técnicas que son importantes dentro de las categorías. Sin embargo, vamos a hablar de otras que son más trascendentales aún y que se practican, ya sea, como dijimos anteriormente, en forma clandestina, o es una práctica netamente profesional. Estamos hablando de un tema súper importante, que es el aborto. El aborto es cuando ya tú quieres interrumpir el embarazo y estás de acuerdo con tu esposo y un profesional para destruir este bebé que está en tu vientre. Yo voy a hablar de tres sistemas que se usan para interrumpir el embarazo, porque hay muchas, pero voy a hablar de tres que son las más usadas en este proceso, y es una de la aspiración por solución. Este proceso es terrible, ¿ok? Porque es como un tipo de aspiradora que introducen en el útero de la madre para desprender, para succionar al bebé junto con la placenta y extraerlo, junto todo completo del vientre de la madre. Este bebé sale completo. Este bebé va siendo succionado por pedazos como una aspiradora, y es terrible la muerte de este bebé, y puede traer consecuencias terribles también, porque cuando están succionando, muchas personas he conocido que han podido quedar estériles por un aborto. La otra es dilatación y legrado. Esto es como un cuchillo de acero que introducen en el vientre de la madre y van cortando en pedazos, y el bebé va saliendo en pedacitos, la cabeza, los brazos, las piernas, y va saliendo por partes en el aborto. Esto es terrible, terrible este tipo de aborto, porque es un asesinato cruel. Y también está la inyección de salitre.
Esperan hasta los 4 meses más o menos, cuando ya hay un tiempo donde el vientre tiene suficiente líquido amniótico, introducen un agua salitre, como una salitre, y ese bebé va succionando ese líquido, y ese líquido lo va secando, lo va deshidratando, y muchas veces va causando una hemorragia interna en el bebé. Esta muerte es horrible porque puede durar hasta 2 horas en matar a un bebé. 2 horas. Y si en este momento tú me estás mirando y yo te he dado estos 3 métodos que están usando para el aborto, que mucha gente dice, no, es el derecho de la mujer, pero ¿quién está defendiendo el derecho del bebé? ¿Quién? ¿Quién está oyendo el grito silencioso de un bebé? Y antes que tú te vayas a hacer un aborto, yo te quiero decir que alquile la película El grito silencioso, de una madre que trató de hacerse un aborto, y cuando el doctor introducía la cuchilla para cortarlo en pedazos, el bebé se movía a diferentes lados para que la cuchilla no lo tocara. Yo te quiero decir que un aborto, tal vez por ignorancia, tal vez por tu situación económica, tú tienes que interrumpir un aborto. Pero te quiero decir, es la muerte más desesperante que hay, y Dios nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho, porque ese bebé viene con un plan y un propósito a esta vida, y tú no tienes el derecho de quitarle la vida a un infante. No lo tienes, porque la vida y la muerte está en las manos del Señor. Las consecuencias psicológicas para una madre que se practica un aborto inducido son de corto plazo o largo plazo, y muchas veces tienen más que ver con en qué momento asume lo que has hecho. A corto plazo se destacan mucho más las consecuencias de lo que físicamente produce al cuerpo un aborto inducido, que se traducen en aspectos emocionales como irritabilidad, falta de paciencia, especialmente con la pareja si es que la hay, por el tema de la culpa, tomar responsabilidades. A largo plazo son las consecuencias mucho más graves, porque incluso se puede arrastrar a tal manera que hayan ideación e intento suicida, puede haber depresiones que se han enmascarado durante muchos años. Por lo tanto, desde una depresión hasta nuevamente los síntomas diversos y suaves de irritabilidad, de problemas con la pareja, incluso puede haber abuso hacia los hijos que ya existían antes del aborto. Hay también una alta tasa de mujeres que vuelven a provocarse un aborto, y a la larga eso se transforma en lo que hoy día se llama trastorno post-aborto. Bueno, estamos hablando de un tópico que indiscutiblemente es de mucha importancia. Creo que independientemente de lo que hemos podido argumentar en el transcurso de este programa, es obvio que nosotros tenemos que llegar a un segmento en donde tenemos que buscar y tenemos que dejarle ver también lo que significa realmente pues vivir esta práctica de lo que hemos estado hablando del aborto. Obviamente que los efectos del aborto son fundamentales como consecuencias, es decir, yo pienso que no solamente en la ejecución de la práctica, sino que también esto conlleva una gran cantidad de consecuencias que estaremos tratando de sintetizar en el transcurso de los próximos minutos. Quiero decirle algo, que el pecado produce culpabilidad moral. Quiero que sepa que esto es tan importante considerarlo en una determinación de esta magnitud, que en realidad pues se visualiza como una auténtica culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que, por ejemplo, como lo que hemos determinado de lo que es el aborto inducido,
El aborto inducido obviamente que es algo que se hace conscientemente muchas veces y por lo tanto tiene que haber una auténtica culpabilidad al respecto. ¿Por qué? Porque atenta contra la voluntad de Dios. Es decir, aquí lo estamos mirando de una perspectiva total y absolutamente espiritual. También podemos mirarlo de la perspectiva psicológica. Es un sentimiento de culpabilidad. Y aquí me quiero detener un par de minutos. ¿Por qué? Porque yo pienso que definitivamente cuando existe este sentimiento de culpabilidad, trae unas consecuencias grandes, unas consecuencias que indiscutiblemente suelen ser trascendentales en el mover, en el proceso